El filósofo suizo Henry Frédéric Amiel dijo: dime lo que crees ser y te diré lo que no eres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, esto es de ser o no ser, qué sé yo. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El hecho de ser mis padres no le da derecho a decidir quién soy. Hay decisiones que son irreversibles. Y a lo loco no se puede vivir. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, doctor. Daniel, estás demandando a tus padres, ¿no? Sí. José y Xiomara. Bueno, pues dime por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, estoy aquí demandando a mis padres porque ellos no entienden mi condición de que yo soy un hombre, aunque haya nacido en un cuerpo de mujer. Y yo necesito emanciparme y quiero una orden de alejamiento contra ellos, porque ellos se han pasado toda la vida fastidiándome. ¿Qué edad tú tienes? Le explico, doctora, tengo 17 años. O sea, ustedes le dieron permiso a él para estar aquí hoy, ¿no? Sí. Sí. Es diferente este caso. Yo le explico, doctora, lo que sucede. A ver. Lo que sucede es que desde que nací, mis padres no se dieron cuenta de que yo soy un hombre, que yo me siento un hombre. Siempre he hecho las costumbres que hacen los hombres, todo lo que hacen los hombres. Mis padres nunca se dieron cuenta, me llevaban a psicólogos, que yo tenía problemas, que tenía trastornos mentales. A los 15 años de edad, yo me fui de la casa, doctora. Me fui de la casa porque yo quería emanciparme. Fui a un lugar, que se llama... Ya, eso. O sea, fuiste a un... esto es una organización que representa a las personas de bajos recursos. Exacto, doctora. Ok. Yo era pobre, me fui solo. Mis padres no me ¿No apoyaban. tenías 15 años? Tenía 15 años, doctora, pero mis padres no me entendían. Y fui ahí, me dieron un documento que lo tengo aquí, si quieres se lo puedo Ven, dar. acércate. Dice aquí el departamento, esto ni siquiera es una orden judicial. Dice aquí que te conceden la emancipación a Daniela Pérez bajo ley estatal por cuenta de que la conducta de los padres, ellos renunciaron al control y la custodia del menor. O sea que en ese momento tú estabas ya independiente, te estabas manteniendo solo. verdad, doctora, sí. Tus padres no hacían nada por controlarte o mantenerte y ellos deciden de que, ¿por qué no? Tú puedes recibir esta emancipación. Y entonces automáticamente te califican para recibir cuidados médicos de salud a través de programas de servicios sociales. Y te permitían tomar decisiones médicas, aún las electivas, sin el consentimiento de tus padres. Ok, eso fue lo que pasó. Exacto. ¿Ahora qué pasa? Ahora, le explico. Yo fui a cambiarme mi nombre y cuando fui a la corte, el juez me negó porque como yo soy menor de edad, no me puedo cambiar. Necesitas el consentimiento de tus padres. El consentimiento de mis padres. Y de esa forma ellos se ponen en contacto con ellos, entonces ellos me vuelven a hacer la vida imposible como la tenía. Yo llevaba 2 años, doctora, viviendo solo, con 2 trabajos, doctora, estudiando en el college con unas notas excelentes y mis padres eso no me pudieron ayudar. Durante todo ese tiempo que estuviste solo, ¿tus padres te buscaron alguna vez? Mis padres nunca me buscaron, doctora. Nunca te buscaron. Mis padres nunca me buscaron. Sí, no buscamos, el primer mes doctora. solamente, mis padres no se preocuparon por mí. Pero ¿y no fueron a la policía a buscar a ver si estabas vivo? No, doctora, no, nada. Mis padres conmigo, no sé qué fue lo que pasó, doctora, no les sé explicar. Mis padres conmigo, no sé lo que pasó. Ellos se olvidaron de mí por ser diferente. Y yo no soy diferente, yo nací así, ellos no lo aceptan, doctora. Ok, aquí estoy viendo también que en un hospital allí recibiste terapias 2 veces a la semana para prepararte psicológicamente para un cambio de tu sexo. Doctora, ya lo estoy haciendo. ¿Ya tú tienes la operación hecha? No, doctora, lo único hasta ahora que he hecho es que me he quitado los senos porque cuando hice el cambio de nombre mis padres aparecieron y no he podido continuar con la operación. Yo llevo una vida de hombre, yo no llevo una vida de mujer. Todo lo que yo hago son cosas de hombre. Yo no hago nada de mujer, ahí puede ver Bueno, la foto. aquí estoy viendo fotos tuyas, me imagino que esto fue cuando te operaste los senos. Exacto, doctora. Te quitaste los senos.
verdad que tu actitud es muy varonil. O sea, todo lo que tú emanas en tu personalidad es masculina, es realmente extraordinaria. Entonces, ¿qué tú les pides a ellos? Que te den la emancipación. Que me den la emancipación. Y que te permitan hacerte un cambio de nombre. Porque en este momento tú sigues siendo Daniela. Sí, doctora, yo sigo siendo Daniela porque la Constitución no me lo permite hacer menor de edad. Claro. Pero yo quiero ¿Quieres hacerlo, hacerte tu cambio de yo llevo nombre? 2 años viviendo solo. Ok, y tú eres menor de edad, tú eres Sí, un doctora. chico, ¿ok? Sí. ¿No quieres esperar un poco más? No, doctora, yo no puedo esperar porque he llevado una vida muy difícil con mis padres. Llevo 15 años con mis padres que todos los días ellos querían que yo fuera mujer cuando yo no era mujer, doctora. Es una cosa muy difícil para mí. Tú estás en un tratamiento difícil. de hormonas, me imagino. Sí, estoy en un tratamiento de hormonas. Voy al gimnasio, todo, doctora, todo lo que yo hago es cosas de hombre. Ok, perfecto. Wow. Bueno, Buenas tardes, doctora. Quiero aclararle algo porque evidentemente Daniela está mintiendo. Daniel, Daniela, mi nombre por es favor. Daniel. no, un Doctora, momento. vea las Ok, cosas. ok. No le digas Daniela a tu hijo. Es que a ti te debiera de chocar. A los dos le debiera de chocar decirle Daniela en este momento de su vida, con lo que ya ha transcurrido aquí. O sea, es una puñalada cada vez. Mírenlo. Es un chico. Bueno, doctora, déjame aclararle algo para que usted gane, realmente tenga una noción de cómo ha sido el asunto. Ella, o él, por favor, bueno, ¿Ve, doctora, lo que le digo? cuando No, ella no hay fue que vivir llevada así. al psicólogo, es la rutina normal que se le hace a un niño en el psicólogo. A todos los niños de 6, 7, 8, 9 años que van al psicólogo normal. No, ¿qué niños van de 6 o 7 Sí, años al normal psicólogo? Tiene que haber habido una razón que lo llevaron Incluso a los 6 años a un psicólogo. la misma escuela en cualquier lugar del mundo puede mandar a un niño al psicólogo. Por para que lo vea. algo, por alguna razón. La relación de nosotros los padres con ella, con ella, Ve, doctor. en la casa ha sido la más normal y la más sublime del mundo. Ella cuando... Pero es que yo no era ella, Daniela, yo era por él. favor, déjame yo hablar. jugaba con carrito No a le la pelota en la digas. esquina. Yo no jugaba con muñeca. Doctora, por favor, permítame. Mire, doctora, nosotros nos dimos cuenta, yo como madre me di cuenta de que él traía otra inclinación, que no era la de su sexo. Pero nosotros tenemos un hijo mayor, él se crió con su hermano. Realmente yo le compraba muñecas, yo le alquilé, sus películas eran de princesa, él le gustaba Superman, él le gustaban los carritos. ¿No le gustaban las cosas de niña? No, doctora. ¿No le gustaban? Yo, por esa situación, decidí llevarlo a un psicólogo. Ok. Ahí el psicólogo me explica, empezamos a tratarlo, empezamos a hacerles estudios. ¿Qué diagnóstico te dieron? No, doctora, el psicólogo me dice que él médicamente no me puede dar un diagnóstico, o sea, que biológicamente no pueden dar un diagnóstico porque él Estaba era muy pequeñito joven, en ese momento. que había que 6, 7 esperar. años. Hay una confusión grande que Daniela insiste en Daniel. confundir a usted. Y tú insistes en decirle algo Ve, que Es no... nuestra niña. Me sigue diciendo... Y es menor de edad Daniela, todavía. Escucha, pero Y así está registrado en su cédula de identidad. Pero todo no es Daniela. importa, pero es que no No te se da choca cuenta, decirle doctora. Daniela a un hombre que luce tan hombre. Él luce hombre, ¿cómo no te choca decirle Daniela? ¿Sabe qué Si es lo que estás pasa, mirando y doctora? se ve que es él hombre. quería que fuera mujer cuando yo no soy mujer. Pero si no lo eres, ya, lo que ellos querían ya es irrelevante Doctora, en este momento. cuando él sale de casa, que va para casa una prima segunda de ella... ¿Qué prima? Yo no fui a casa Daniela, de por ninguna favor, prima. déjame hablar. No mientas. Cuando ella sale de casa, que va para casa una prima segunda de ella, nosotros sí sabíamos que estábamos ahí. Íbamos ahí casi constantemente, una vez a la semana, le llevábamos doctora, comida, le sí. llevábamos dinero y lo dejábamos ¿Qué ahí. Nosotros sí comida? nos Muy ocupamos de rebelde, ella. doctora, Es mentira, era muy doctora. rebelde. Desde pequeña fue muy rebelde. Pequeño. Siempre fue muy rebelde. Si tú trató- reconoces el cambio desde pequeño, reconoces por qué insisten en decirle Pero niña. Por favor, déjame hablar. Doctora, el tema ¿Por no... qué? Mira, no estamos en contra de que ella quiera... De que ella quiera ser ¿Sabes hombre. que eso es un acto de violencia para una Es un persona acto de violencia, transgénero? El que le estén diciendo
el sexo que no es un acto Constantemente. de violencia. Doctora, acto de violencia es que esa clínica, que no sabemos si eso es legal, si eso existe, si son profesionales existe la realmente. clínica. si son Caballero, profesionales obviamente realmente, algo tiene que tener estén porque haciendo lo eso con hicieron nuestra y hija. ustedes no estaban Exacto, ni pendientes. doctora, lo hicieron. Tenemos que un médico me diga, a mí como madre, que soy su madre, que él está apto para ese cambio. Mentalmente, que Con la está edad, apto psicológicamente. Él es un adolescente, Yo tiene estoy 17 bien, doctora, yo años. vivo Todavía solo está de en hace edad 2 de años. desarrollo. ¿De qué Cambio, me O está sea, tú me hablando estás ella? diciendo que a Si ti él lo que te hace mañana- falta es que un médico te dé un diagnóstico porque tus ojos no te bastan. No, los Doctora, ojos no le por bastan. favor. Doctora, Eso la es lo que me parte está clínica, diciendo. Y si mañana él se arrepiente, doctora. Yo no Si me voy a mañana arrepentir. se arrepiente, ¿Cómo me voy a mira, arrepentir? Tendrá Una decisión muy, escucha, doctora, que yo la necesita- entiendo que es una decisión grave y terminal, Hay que tener pero él tendrá que madurez lidiar para con eso. eso. Llevo 17 años así, doctora. Doctora, es más, va más allá del tema si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. El tema es que con la edad que ella tiene ahora, Él. un tratamiento Tiene. con hormonas puede repercutir negativamente en su Esa salud y no lo vamos a permitir. Y a esa clínica Pero si ya vamos lo a he indagar hecho. cuál es y la vamos a demandar. Pero si ya lo hice. Ok, aquí estamos viendo fotos de Daniela, no de Daniel, ¿correcto? Ya, correcto. Ok, ¿qué edad tenía aquí? Mire, que era doctora, pequeñita. llorando, no me gustaba esa ropa. No, claro, Me obligaban. yo sé. Yo sé. Doctora, a esa edad él no puede ni tan siquiera recordar si le gustaba o no la ropa. Eso es una tortura para mí, Perdóname, pero yo creo que los niños recuerdan, en algo como esto, lo recuerdan claramente. Él recuerda Nosotros ahora, no piensa estamos ahora en y lo contra de rechaza, su pero en aquel cambio. tiempo era feliz. Nosotros doctora. siendo No era niño. feliz, nunca lo fui. No se estamos acuerdan, en contra doctora, de no su se cambio. acuerdan. Nosotros lo que estamos en contra del procedimiento. ¿Por qué? Porque él necesita estar seguro. Es una decisión muy... Yo es lo una veo a él más decisión- seguro que a ustedes. Doctora, Exacto, pero doctora. un médico que lo demuestre. Nosotros con el cambio de nombre, psicológicamente. hasta que no sea mayor de edad, no lo vamos a permitir. Y con esa clínica vamos Nosotros lo a hemos tomar... cambiado. Por eso Aquí yo ha estoy habido aquí, médicos doctora. que ya lo Yo vieron estoy aquí a por él. eso. Y hay médicos Pero no, aquí que ya han declarado que él es un buen candidato para una reasignación de sexo. Pero ¿qué médico puede ser ese? ¿Qué gran calidad puede tener ese médico si que ustedes atiende a un menor sin el quisieran, consentimiento de pueden sus ir a padres? hablar. Pero ustedes pudieran ir a hablar con estos No, pero es médicos. que lo hizo y no lo escondido, hacen. lo hizo Estuvo 2 años escondido. solo. No lo Esa hacen. clínica no tiene el mayor respeto, ningún respeto, que trata a un menor sin contar con sus Perdóname, padres. Pero yo este no- muchacho yo no ando estaba solo. emancipado y se mantenía solo. Yo me mantenía, mi Y hija ustedes daba no me han nada. probado a mí lo contrario. Ellos a mí no me daban No me nada. lo han probado. Ok, vamos a pasar al testigo del demandante. Fíjate también, este muchacho tiene buena cabeza. Este muchacho se ve saludable. Este muchacho No hizo tengo lo que vicio, tenía que doctora. hacer. Los se estudios lo hizo mantuvo, por el dinero de nosotros. estudió, Que es nuestro deber buscó hacerlo. la ¿Qué ayuda estudio? legal Estamos en contra de correcta. eso, doctora. Lo que queremos es que esté Se- seguro, doctora. A mí me Yo parece estoy que seguro, los no me inseguros ve, son estoy seguro. ustedes. Que mañana Él no está hay- si seguro. mañana hay un Para mí, arrepentimiento, él es un adolescente, él es un niño todavía. Él es una niña. él ¿Cuándo no- estoy cumple seguro. los él no es un- 18? Él no es un mayor Bueno, de edad. doctora, los 18 lo cumplo el año que viene. Falta un Le falta casi un año. año casi. Buenas tardes. Buenas, doctora. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Andrea, yo soy la mejor amiga de Daniel. Yo lo conocí a un instituto en donde asistíamos juntos, el GTV. Ahí nos prestaban ayuda psicológica. Yo soy lesbiana. Yo soy testigo fiel desde que lo conozco de la lucha constante que ha tenido Daniel desde que se separó de sus padres. Él es un buen muchacho, estudia, trabaja. ¿Qué Yo sabes he sido tú? testigo que sus Ella padres sí no me lo ayudan. conoce. Él Ustedes no tenía me dos conocen a mí. trabajos para poder mantenerse, 2 trabajos, y además tiene excelentes calificaciones. Yo les pido que por favor tienen que apoyarlo. Yo como lesbiana sé lo difícil que es que la sociedad te rechace. ¿Y tus padres más? Imagínese que los padres... Nosotros no lo rechazamos en ningún momento. Ellos sí me doctora. rechazan, doctora. Mira, no, déjame nosotros decirte, no el la solo podemos- hecho de insistir, decirle, Daniela, ante esto que estamos viendo aquí hoy, es un rechazo. Entiéndanme. Yo comprendo la postura de ustedes, ¿ok? Yo soy adulta igual que ustedes. Y entiendo lo que es tener un hijo, pero ante lo que vemos de él, vuelvo y te repito, decirle, Pero Daniela... queremos que esté seguro, doctora. Pero yo si mañana se entiendo. arrepiente, doctora. Yo lo Si hay un entiendo. arrepentimiento, Pero ¿cómo ¿por qué vamos llora? nosotros? Si No 2 llore. años sin verme y ahora llora aquí. Ajá, Como 2 años sin tampoco, verme. 2 años sin verme, tampoco lo doctora. entiendo. Si mañana se 2 años sin verte y no, ahora no, quieren que esté ahora seguro. quieren que esté seguro. Para mí ustedes también fueron negligentes. Una decisión. Exacto. Porque él tenía 15 cuando se fue de la casa. Le dimos Ya la- tiene doctora, 17. Para que supiera lo que es la familia, para que supiera, y
valorar a sus padres. Pues muy mala Pero no me técnica han de ayudado, parte de nene. ustedes. Nunca me han ayudado, Mala doctora. técnica. Ok. Testigo de los demandados, por favor. Chicos, muévanse un poco hacia acá y vamos a ir pasando a los expertos, que es la doctora Farideh Ramos, la doctora Madeline Hernández y la abogada Lisette Sierra. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Mauri, doctora Polo. Mauri. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el hermano de Daniel. Yo soy gay. Mis padres siempre nos han apoyado a nosotros. Una de las apoyaban a personas ti? siempre nos apoyaba a nosotros en el sentido, yo no apoyo, apoyo a mis padres a veces defendiendo sus intereses, pero yo entiendo mejor a mi hermano. Lo que me molesta de mi hermano es que está atentando a su vida y no es capaz de decirme a mí, que él es mi hermano mayor, mi hermano menor, que de las acciones que está tomando. Se hizo las operaciones de los senos y nunca me lo dijo hace ya tanto tiempo. Oye, pero tu hermano, ¿tú sigues viviendo con tus padres? Sí, estoy viviendo con mis Ok, tú padres. vives con tus padres. Tu hermano estuvo ausente 2 años de la 2 casa. años. La única información que tenían mis padres sobre él era porque hablaba conmigo. Eso es verdad, doctor. Todo. Empezó a hacer sus tratamientos y me dejó de hablar. Es tan rebelde Pero si me- y lo único que a me mí me da negabas. miedo es el perder a mi hermano Tú menor. peleaste con todo el Pero mundo en la perderlo casa. en no me qué, que peleé vaya a con salir nadie. mal una operación. Que vaya a una operación, que por lo menos si no da los nombres de los padres de nosotros que tienen un hermano mayor, que lo pueda, que lo apoya, que esté ahí a su lado, que es la única persona, es mi hermano menor, doctora. A mí no Y me tú eres gustaría ya perder a mi adulto, tú hermano. tienes más de 18 años. Yo tengo 22. Ah, tú eres adulto. Ese es adulto, doctor. Doctora, el Entonces, asunto... con el apoyo de tu hermano sí puedes contar, ¿no? Él Sí, es con muy el apoyo de hermano rebelde, pude contar doctora. en parte, lo que en otra parte no, porque él apoya a mis padres como mis padres con él. Siempre no hubo oposición, no hubo Fue siempre igual con los dos, Daniela. Doctora, a mí me siempre querían igual. obligar a hacerme fotos de 15, doctora. Obligarme a hacerme fotos de 15 con vestido. Bueno, además, tu hermano y tú son 2 cosas diferentes. Tu hermano es gay, tú no. Exacto, Tú eres doctora. transexual y son 2 cosas Totalmente diferentes. ¿Tú lo entiendes, hermano? Yo sí lo entiendo. Es totalmente diferente. Son 2 procesos muy diferentes. Hablemos de eso, que es importante. Sí, y es importante que usted mencione eso porque uno de los requisitos para nosotros como psicólogos cuando hacemos la evaluación para dar, vamos a decir, el permiso para hacer este tipo de operación es asegurar que la persona no sea homosexual, porque eso es completamente diferente. Y para dar este permiso se necesita un diagnóstico de trastorno de identidad de género. La persona tiene que estar experimentando estas dificultades y también necesita mínimo una evaluación psicológica y 1 año de terapia para poder adaptarse a su nueva identidad. Ahora, vamos, y únase todas, porque nosotros, aparte de tener nuestras especialidades, somos mujeres, somos madres, somos... Aquí hay algo que es doloroso. Él es un chico menor de edad, ¿verdad? Si fuera hijo de cualquiera de nosotras, estuviéramos resistiendo el hecho de que tiene 17 años de edad, aún no ha llegado a la adultez y está tomando decisiones permanentes. Yo creo que como todos padres, me imagino que es un proceso muy difícil y es el proceso también del duelo de perder lo que es uno considera una niña y ahora es hombre. Pero tenemos que también pensar que desde pequeño es la insistencia en no sentirse identificado y eso hay que y tomarlo los en pasos cuenta. tan claros que él ha tomado. ¿Qué siente usted, doctora? Sí, definitivamente es algo drástico para uno como padre, saber, digamos, que uno tiene un hijo de cierto género y esa persona no quiere ese género. Entonces es un impacto también para los padres. Por eso, de hecho, tiene que ser algo en familia, no solamente el paciente, sino la familia tiene que incorporarse al cambio que va a tener el paciente. Este caso está mudo para mí. Sí, Mute, ¿verdad? Sí. Ese concepto legal donde... ¿Qué ¿Ya sus- pasó? Yeah. Bueno, que sucede aquí es que falló. Falló. Porque Estoy hay de acuerdo. estados donde se puede, por autenticación, no tener una orden judicial, pero por autenticación de un
Por ejemplo, con la firma del joven, con el abogado y un notario y 2 testigos se puede utilizar. Hay pocos estados, pero Missouri no es uno de esos. Y Missouri tampoco tiene una ley muy específica en lo que es la emancipación, sino sigue casos que han habido, como usted sabe, en el pasado presidente. Aquí el problema es que no hay una orden judicial, sino que la emancipación fue administrativa. Que no existe en Missouri. No existe realmente, el- aunque él se mantuvo solo, se benefició desde sus decisiones médicas, solo. recibió el tratamiento. Él califica 100%. Lo que él tiene que hacer es pedir a usted un tutor para que ese tutor pueda entonces pedir la emancipación por él. Pero te voy a decir en base a qué voy a hacer esta decisión. En lo que ya pasó aquí. Aquí ya ha pasado tanto. Que de nada vale que nos opongamos a esto y aquello, a lo otro, que es ni un niño, que... Hace rato que este niño está actuando como un hombre. Se mantiene solo, estudia, ¿Por qué usted cree tomó lo que lo dice que él? tenía que hacer para hacer su cambio, él sin el apoyo de sus padres, de sus familiares, de nadie. Sí lo apoyamos, ¿Cómo doctora. yo voy ahora a Sí, tapar lo al sol apoyamos. con un dedo y decir, no, aquí no ha pasado nada? Para mí ya él está emancipado. Aquí lo único que faltó fue el juez poner la firma en el papel y declararlo emancipado. Lo que voy a hacer yo. Claro, como dice la doctora, recomendando un guardián que va a ir a la corte y después lo va a Un firmar. guardián que no lo conoce, un tutor que no lo conoce. Teniendo a los padres que lo mantuvimos y le dimos la escuela. Lo Pero no me dieron conocen. nada, no me Desgraciadamente, conocen, doctora. ustedes no lo conocen Ellos no me tampoco. conocen a mí. Y él hizo lo que tenía que hacer para independizarse y Ponte ser un bendiga, adulto doctora. responsable. Lo que creo Entonces, que les ¿usted apoya queda, que él arriesgue su vida Sí. con el tratamiento hormonal? ya él lo hizo. Pero ya lo estoy haciendo. Eso ¿Quiere que te está enseñe hecho mis ya. cicatrices? Por ¿Se las eso puedo te estoy enseñar, diciendo, doctora? mi decisión refleja la realidad de lo que ya ocurrió. Esto no está por pasar, ya esto pasó. Les voy a dar un consejo. Ustedes tienen 2 hijos, 2. Ámenlos a los 2. Apóyenlo a los 2. No, ustedes no lo hicieron. Ustedes abandonaron a este chico en los 15 años y él solito se las buscó hasta ahora. Te concedo la demanda en su totalidad, Daniel. Además, te felicito por ser responsable Muchas y por gracias, haber doctora. llevado una vida en orden y haberte identificado y buscar quién eres y haberlo logrado sin el apoyo de mucha gente. Gracias, He dicho, caso cerrado. Niña se quiere ir de vacaciones para Venezuela, pretende que 21 días antes, ¡Qué inhumana! ¿Cómo 21 va a días decir que de antes de que vacaciones cumpla el para trimestre, Venezuela? yo le Doctora, pago, es yo mi no le voy a mamá. pagar ¿Qué clase de esos 3 persona meses es? adelantados.